Bienvenidos a Marí Cocina. Hoy les traigo un panqué de plátano que queda buenísimo. Les va a gustar. Empecemos. Los ingredientes que vamos a necesitar son 1,5 taza de harina común, media taza de harina para hot cakes, 4 plátanos maduros, 2 huevos, 3/4 de taza de aceite, nuez al gusto opcional, 1 cucharada de polvo de hornear, media cucharada de bicarbonato, media cucharadita de canela y 1 taza de azúcar. Y para decorar, nueces y azúcar al gusto. Primero vamos a triturar los plátanos maduros que ya tengan estas pequeñas manchitas, ya que son más dulces, y los reservamos. En esta receta es importante mezclar solo a que se incorporen los ingredientes. Ese es el secreto para tener un hermoso, esponjoso y húmedo pan, así que no hay que mezclar demasiado. Ahora vamos a incorporar los huevos de uno en uno y batimos. Agregamos el aceite y mezclamos a que se integre. Ahora el azúcar y revolvemos. Sigue el bicarbonato, el polvo de hornear y la canela. Ahora agregamos las harinas. Añadir los ingredientes secos a los húmedos permite una mejor incorporación. Esto es para cualquier pastel y también para el panqué de plátano. Estas son las nueces partidas en pedazos grandes que vamos a utilizar para poner en la mezcla. Un pequeño truco para que no se vayan al fondo es revolverlas con un poquito de harina y así ya integrarlas a la mezcla. Ya tenemos engrasado este molde con manteca vegetal y un poco de harina. Las medidas de este molde son 23 por 13 por 7. La harina que pongamos al engrasar el molde debe cubrir todo el molde y lo que sobre lo retiramos para que no se queme. Para que la cubierta quede con una textura crocante y con una hermosa presentación, vamos a cubrir la superficie con azúcar y nueces picadas finamente. El azúcar se caramelizará y le dará un sabor muy agradable con las nueces. Vamos a meter nuestro panqué al horno, que debe estar precalentado unos 15 minutos antes a 180 grados y vamos a hornearlo entre 50 minutos y 1 hora con 10 minutos dependiendo del molde que utilicen. Pasados los 50 minutos podemos checarlo metiendo un cuchillo en el centro, ya que es lo que más se tarda en estar listo. Ya está listo nuestro panqué, tiene un delicioso aroma. Han pasado unos 10 minutos, ahora vamos a desmoldarlo.
Miren qué delicia. Como pueden ver, quedó espectacular, justo como esperaba. La cubierta se ve completamente caramelizada y la nuez le da un aspecto fabuloso. Ahora vamos a partirlo. Ahora vamos a probar el panqué para ver qué tal quedó. Está completamente suavecito por dentro. Quedó súper esponjosito y la cubierta muy crocante. Está muy rico. Espero que les haya gustado esta receta y se animen a hacerla. Cualquier duda pueden dejarla en los comentarios. Si les gustó, pueden darle like al video y suscribirse. Nos vemos en la próxima.